Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que mejora abogados en diligencia jurídica ante la inteligencia artificial. Perfeccionamos jurídicamente a los abogados sobre la diligencia jurídica, educándolos sobre los criterios de la diligencia jurídica, aumentando su nivel de conocimiento jurídico en relación con la diligencia jurídica frente a la inteligencia artificial, frente a la IA. Y hoy explicaré por qué existe la privacidad, pero no existe el derecho de privacidad, el derecho a la privacidad. Y explicaré ello usando un ejemplo sobre inteligencia artificial, sobre IA. Y es que lo que existe es el derecho de la libertad, a la libertad, a ser libres, a existir libremente. Y propiamente a la libertad definida en el derecho, de la libertad jurídica, de la libertad válida, es decir, de la libertad que existe cuando existe la aplicación de los derechos y deberes a la medida de la relación jurídica involucrada. Es decir, cuando se gozan los derechos y cumplen los deberes en la relación jurídica. Es decir, cuando cada quien puede ser y propiamente es libre. Esa es la libertad jurídica, la libertad válida jurídicamente. La libertad que existe con base en la diligencia jurídica, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes. La libertad. Y por ende, según cómo exista la relación jurídica, es decir, cómo existan sus hechos y propiamente el todo de su forma de existencia, existe lo privado y lo público. Es decir, según cómo exista la relación jurídica, y por ende, según cómo apliquen los derechos y deberes frente a dicha relación jurídica, a la medida de ello, existe lo privado y lo público, y propiamente se conoce, se tiene claro cómo debe existir dicha relación jurídica para que exista de una forma que coincida, que sea armónica con lo definido en el derecho, en el todo del derecho, es decir, que coincida con la forma en la cual los derechos y deberes aplican frente a ello, proceden frente a ello. Y así se conoce cómo debe existir lo privado de una forma válida jurídicamente y lo público de una forma válida jurídicamente. Y si cada quien, si cada ser humano existente en dicha relación jurídica aplica los derechos y deberes según cómo le apliquen a cada quien, según cómo cada quien vaya existiendo y propiamente existe en dicha relación jurídica, a la medida de dicha relación jurídica, se logra que exista la relación jurídica válida de una forma válida, de una forma que coincida, que coincide con el deber ser jurídico, con su deber ser jurídico, con la forma en la cual aplican los derechos y deberes frente a ello, frente a cada una de sus partes y su todo, frente a cada una de las partes y el todo de la relación jurídica, y por ende se hace que exista lo privado de una forma válida y lo público de una forma válida, y propiamente así solo existe lo privado válido, lo privado que es válido, que es armónico con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ello y por ende existe, solo existe lo privado de una forma válida. Y lo mismo sucede en relación con lo público. Existe lo público válido, solo existe lo público válido y por ende de una forma válida. Es decir, que así existe la privacidad, el fenómeno de la privacidad, la forma de la existencia relacionada con lo privado, de lo relacionado con lo privado. Por eso es que la privacidad no es un derecho, sino es la consecuencia del cumplimiento del derecho, el cumplimiento de lo definido en el todo del derecho, la consecuencia de la aplicación de los derechos y deberes, lo que existe cuando se ejercen, cuando se aplican los derechos y deberes. Es el efecto del cumplimiento del derecho, el efecto de aplicar los derechos y deberes. Lo mismo sucede con la publicidad válida, con lo público válido. Es lo que existe cuando existe la aplicación de los derechos y deberes en relación con lo público, es decir, es lo que existe en relación con lo público cuando en una relación jurídica se gozan los derechos y cumplen los deberes, se gozan todos los derechos y cumplen todos los deberes, porque como todo está conectado, el goce de un derecho solo existe
si a la vez se gozan los demás derechos y si se cumplen todos los deberes. Todo está interconectado, todo es interdependiente, todo se correlaciona, está correlacionado. Entonces, no existe el derecho de la privacidad, existe el derecho de la libertad y por ende su límite, según cómo existe la libertad, según cómo proceda, aplique la libertad y por ende su límite a la medida de la relación jurídica, a la medida de cada relación jurídica. Y por ejemplo, en relación con la inteligencia artificial, no se puede considerar, no se debe considerar que existe el derecho de la privacidad a la privacidad y que por ende esto es un derecho específico y que por ende el manejo, por ejemplo, de los datos personales debe existir con base en ello, con base en el derecho de la privacidad, porque al no ser nada, al no existir, al no significar nada, al no ser por ende algo concreto, específico, detallado, claro, que se puede caracterizar, cuyas características se conocen por ende completamente, es decir, cuyas partes y todo se conocen, comprenden, entienden, son cognoscibles, son claras, no se puede exigir un manejo válido, un manejo diligente, un manejo con base en el cumplimiento del derecho, un manejo con base en la aplicación de los derechos y deberes en relación con dichos datos personales, en relación con datos personales, en relación con esos datos, con los datos personales que estén involucrados. Entonces, esta es la confusión, ese es el problema y por eso es que no se tiene claro cómo existe la validez en relación con el manejo, por ejemplo, de datos personales mediante una inteligencia artificial, mediante el funcionamiento de una inteligencia artificial, cuando se considera que el criterio para saber cómo se manejan válidamente los datos personales, o según el caso no personales, o ambos, es mediante el derecho de la privacidad, porque al no existir, pues no está claro y no se sabe entonces cómo es su contenido y por ende su alcance y por ende su efecto, es decir, no se conocen sus partes y todo porque no existe, porque no es un derecho. Otra cosa es, como explicaba, la forma de la privacidad, la existencia de la privacidad, la experiencia privada, el ambiente privado, el fenómeno de lo privado, lo que existe cuando existe el cumplimiento del derecho en relación con lo privado. Entonces, se trata de la libertad, de conocer la libertad y por ende, en relación con los tratamientos de datos personales, con el tratamiento de un dato personal, cuando se conocen las características, es decir, las partes y el todo, es decir, la forma de la libertad, la forma de la existencia, la forma en la cual existe la libertad, la forma de la existencia de la libertad, se conoce como es el manejo válido de un dato personal, según cómo apliquen esas características y propiamente según cómo proceda, aplique, exista la libertad, ese derecho, la libertad a la medida de la relación jurídica donde se necesite tratar un dato personal mediante una inteligencia artificial. Y para que esto quede claro, el dato solo se necesita tratar cuando es una forma para que exista el bien, de lograr que exista el bien, bienestar, es decir, cuando es una forma necesaria para que pueda existir y propiamente exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en dicha relación jurídica, en lo relacionado con ello, en lo dependiente de ello, en lo vinculado con ello. Entonces, cuando es necesario el tratamiento de un dato, en este caso personal o no personal, tratamiento de un dato en general, lo determinante es conocer cómo aplica, cómo existe, cómo procede a la medida de ello, según cómo existe la respectiva relación jurídica involucrada, y así se conocen las características específicas, se concreta cómo existe propiamente específicamente la libertad a la medida de ello, y por ende se conoce, por ejemplo, cómo existe el consentimiento, es decir, la libertad en relación con la decisión, y si es una decisión positiva, la autorización, la aceptación del hecho de tratar, de permitir tratar, de aceptar tratar un dato personal, que se trate de un dato personal de sí mismo por parte de otra persona o incluso por parte de sí mismo mediante una IA, ¿cierto? Entonces ahí sí existe un derecho, el derecho de la libertad, para que esto quede claro. Entonces se trata es de conocer y aplicar la libertad a la medida de cada relación jurídica en este tema, donde existe inteligencia artificial y así existe lo privado válido de una forma válida y lo público válido de una forma válida. Entonces así existe la privacidad y la publicidad de una forma válida, la privacidad y la publicidad válidas. Y por eso lo determinante de saber es conocer, es tener claro cómo existe la diligencia jurídica, es decir, cómo se aplican los derechos y deberes. Es decir,
qué son, cuáles son y cómo aplican los derechos y deberes, y así se conoce cómo existe la diligencia jurídica y propiamente la validez jurídica, es decir, la coincidencia, la armonía de la relación jurídica con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ellos. Es decir, así se conoce cómo se cumple con el derecho en una relación jurídica, por ejemplo, donde exista inteligencia artificial. Es decir, así se conoce cómo hacer que los hechos y propiamente el todo del hecho, de la forma de la existencia de una relación jurídica, donde exista, por ejemplo, inteligencia artificial, pueden coincidir y propiamente coinciden con lo definido en el derecho, con el todo de lo definido en el derecho, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes aplican, existen, proceden, se deben cumplir, aplican en relación con ello, a la medida de ello. Y así existe la privacidad, así sí, pero no porque sea un derecho, sino una consecuencia. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestros servicios de educación jurídica de alto nivel, de alto valor jurídico para abogados, sobre la diligencia jurídica en relación con la inteligencia artificial y para que conozcan nuestros contenidos del blog y se enteren de elementos relacionados con la forma en la cual aplican los derechos y deberes, es decir, elementos vinculados con la diligencia jurídica, con la diligencia, frente a la inteligencia artificial, en relación con la inteligencia artificial. Es decir, para que así conozcan cómo existe el cumplimiento del derecho, cómo se cumple con el derecho, cuál es la forma de cumplir con el derecho, de cumplirse con el derecho, conozcan la forma del cumplimiento del derecho ante la inteligencia artificial, ante la IA. Y como se dan cuenta, cuando los abogados conocen esto, adquieren nuestro conocimiento, obtienen nuestra claridad, aumentan su perfil jurídico, su capacidad jurídica, se empoderan, se perfeccionan jurídicamente, mejoran como abogados. Y por esa razón, educamos a abogados a nivel mundial. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.